hermanos, damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar nuevamente aquí para tomar otro estudio bíblico, ¿verdad? A partir de este día y pues los días que sea necesario, vamos a tener un estudio acerca de la epístola a los Gálatas, ¿sí? De la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Ven? Pero antes de continuar, vamos a hacer una oración y vamos a así pedirle a nuestro Dios que Él bendiga este estudio bíblico y que sea de provecho para nuestra vida espiritual. Dios de los cielos, te damos gracias en esta hora de este hermoso día que tú nos regalas. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendigas este estudio bíblico, que sea de bendición para nuestras vidas, para nuestros corazones, que sea de bendición para todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Alienta las vidas, los corazones, ayúdanos a entender tu palabra de verdad y que así nosotros podamos ser perfeccionados día a día. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, pues hermanos, vamos a tener el estudio, si no bien versículo a versículo, sí tema a tema, ¿no? Y de una forma un poco detallada, ¿verdad? De nuestro estudio bíblico. Vamos a ir de una forma detallada. Estuve leyendo hace unos días la epístola y me pareció muy interesante, ¿verdad? Meditar en lo que ella está contenida, ¿verdad? El consejo de la epístola. Entonces nos vamos a tratar de ir en orden. De hecho, iba yo a dar una enseñanza y a raíz de esa enseñanza en Gálatas, leí desde el principio la epístola y me pareció que tiene varios temas muy importantes para nuestra vida cristiana hoy y que podría ser de bendición para todos o para algunos de nosotros. Entonces vamos a tener un estudio bíblico de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, ¿sí? Entonces hoy vamos a tener una introducción a esta epístola, ¿verdad? Y vamos a examinar los primeros versículos para ver lo que el apóstol Pablo nos dice y cuál es el consejo que hay para nosotros en esta epístola, ¿verdad? Muy bien, así que empezamos. Todos los días, entre semana, el estudio de entre semana, que puede ser el miércoles o jueves, porque a veces se nos ha complicado algunos detalles, ¿verdad? Va a ser de Gálatas. Bueno, hasta donde terminemos, hasta donde lleguemos. Y los domingos vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis, como lo hemos estado desarrollando. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a dar inicio a nuestro comentario de la epístola a los Gálatas. El autor de la epístola a los Gálatas es el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol que es el último de los apóstoles, ¿verdad? Y aquí vamos a ver algunos detalles interesantes de por qué es apóstol, ¿verdad? Si él no caminó con nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, que un tiempo fue perseguidor del cristianismo, perseguidor de los discípulos de nuestro Señor Jesús, tiene una experiencia, ¿verdad? Como la mayoría puede saberlo, en un tiempo de persecución de los cristianos, le aparece Jesús mientras él iba hacia la ciudad de Damasco a aprisionar más cristianos, y allí tiene un encuentro con Jesucristo, el cual le va a cambiar la vida, ¿ok?
queda ciego, va a Damasco, después de unos días aparece un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, es decir, un cristiano, ora por él y recupera la vista, y a partir de allí el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, pues tiene una vida diferente, ¿verdad? Tiene una vida diferente, radicalmente distinta, no haciendo lo que antes hacía. Entonces es así que de entrada ya el apóstol Pablo nos está enseñando que ser cristiano es tener una vida distinta, totalmente distinta. ¿Sí? No podemos ser cristianos y seguir siendo de la misma manera en como hayamos sido antes. Si vamos a ser cristianos, tenemos que llevar una vida apartada de las cosas que se hacían antes. ¿Por qué? Porque lo que hace toda persona sin Dios es contrario a lo que Dios mismo quiere. Amén. Entonces, el apóstol Pablo es el hombre que es autor de esta palabra, hablando humanamente. Lógicamente, creemos que todos los hombres que escribieron en los libros que tenemos en la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo para dejar constancia de ese consejo de Dios para su iglesia en su momento y hasta nuestros días. Amén. La epístola a los Gálatas se escribió aproximadamente en el año 55 después de Cristo, alrededor de esos años antes, poquitos años después, ¿verdad? Dependiendo del punto de vista, pero alrededor del año 55 después de Cristo, es decir, alrededor de 20 años después, poquito más, de la ascensión de nuestro Señor Jesús. Como su nombre lo dice, ¿no? ¿A quién está dirigida esta epístola? A los Gálatas. Galacia era una región de Asia, en lo que hoy en día se llama Turquía, ¿sí? Turquía. Hoy en día, si ustedes buscan el mapa de Turquía, es un vasto país, ¿verdad? Turquía. Pero Galacia de la Biblia está enclavada en lo que hoy es Turquía. Entonces, el apóstol Pablo posiblemente fundó estas iglesias en su segundo viaje misionero, ¿sí? Y escribe la epístola posiblemente desde la ciudad de Éfeso, desde donde viajó él a establecer algunos lugares y algunos en alguna época pues ahí residía eventualmente para poder visitar a las congregaciones que ya estaban establecidas. El asunto general, el tema general de esta epístola es la justificación por la fe. Vamos a hablar de varios aspectos de la vida cristiana, pero en forma general es que nosotros, los cristianos, somos justificados por la fe, no por las obras. Y vamos a ver en su justa dimensión que las obras tienen un valor, pero que somos justificados por la fe. Entonces, hermanos, son los aspectos más generales, ¿verdad?, de esta epístola a los Gálatas, la cual es una epístola no muy extensa, pero sí muy importante para nosotros hoy en día, ¿verdad? Debido a que se ha levantado un moderno, ¿qué les diré? Se ha reflejado en tiempos modernos lo que aquí en la epístola a los Gálatas se está hablando, ¿sí? Y vamos a ver de qué forma, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar, si gustan ir ustedes en sus Biblias, si les gustan buscar la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 1,
y vamos a meditar o a ir comentando del versículo 1 a versículo 10 con la ayuda de Dios. Entonces, empezamos nuestra reflexión bíblica en este momento. Dice así: Pablo apóstol, ¿verdad? Como comentario general, la palabra apóstol significa enviado. La palabra apóstol significa enviado. Ahora, entonces, nosotros podemos meditar, reflexionar al respecto de esta palabra que significa enviado. Los enviados de Jesucristo directamente a una labor, o los que él llamó para que fueran sus apóstoles, es decir, sus enviados en una tarea especial, eran 12. Cuando Judas se suicida, ¿verdad?, después de la traición de nuestro Señor Jesucristo, quedaron 11. Posteriormente se elige a un nuevo apóstol. Dice el apóstol Pedro: de entre los que caminaron junto con ellos desde el principio, dentro de los que fueron más fieles, y se eligió a Matías. Pero los llamados apóstoles por nuestro Señor Jesús fueron 11. Fueron 11 específicamente. ¿Y cómo se notan los que fueron llamados por Jesús y tuvieron la aceptación de nuestro Señor? Con aquellos que, como Matías, pues sí se oró, se buscó, y se tenía la buena intención, pero yo entiendo que no fue reconocido como uno de los verdaderos apóstoles. De Matías no se habla mucho, no se habla nada. Además, se habla más de Esteban, el primer mártir de la iglesia, que de Matías. A Matías solamente se le menciona, pero Esteban se menciona que era un hombre poderoso en obras, en milagros, en sanidades, era poderoso en la palabra del Señor. Pero de Matías, fuera de que se eligió por los otros apóstoles, pues no se menciona nada más, como que no hubiera figurado en nada más. Seguramente en su momento y en su lugar hubo algún tipo de reconocimiento, pero no trascendió. No así, por ejemplo, el apóstol Pablo, vamos a estar hablando de sus epístolas. Aunque él no fue elegido por los otros apóstoles, no fue reconocido inicialmente por ninguno de ellos, sí tuvo un apostolado prolífero, escribió mucho de las epístolas y organizó de alguna forma la teología cristiana. El apóstol Pedro en una de sus epístolas reconoce el ministerio y la enseñanza doctrinal del apóstol Pablo. Así que ahí podemos nosotros ver que verdaderamente el apóstol Pablo fue llamado y elegido por nuestro Señor Jesucristo, como lo vamos a ver, que él mismo testifica en su epístola, para ser apóstol. ¿Sí? Contrasta con los apóstoles de corte moderno, ¿verdad? Que pues se autodenominan apóstoles, se hacen, no sé quién fue el primer Vival, la verdad no he investigado, que dijo: yo soy apóstol y soy llamado, ¿no? Por allí un hermano que tiene muchas enseñanzas y se documenta bastante bien, considero yo, comentaba en una enseñanza que un doctor llamado Peter Wagner, que se le considera el padre del Igle Crecimiento, ¿verdad?, que fue muy importante ese movimiento, que es de donde
todas las iglesias empezaron, o denominaciones o pastores, a tener la idea de tener iglesias grandes, mega iglesias. Antiguamente los pastores solamente querían servir a Dios, que Dios bendijera la vida de su iglesia, que Dios hiciera crecer a la congregación. Pero de ese entonces para acá, de los años 80 para acá, con la visión de este hombre de libre crecimiento, pues se le empezó a meter el cassette a todos los pastores. Yo eso sí lo sé, porque yo estuve en una conferencia de él hace muchos años, era yo niño, pero yo recuerdo todavía haber escuchado y haber escuchado pues las conferencias de Peter Wagner hablando del libre crecimiento. Estamos hablando por ahí de los finales de los 80 más o menos. Entonces, Peter Wagner, según narra este otro hermano, pues ya había pasado la onda del libre crecimiento, ¿verdad? Y ahora tuvo una nueva iluminación, una nueva revelación de Dios, que donde se tenía que restaurar el ministerio apostólico, ¿verdad? Y entonces este hermano empieza a capacitar y todo para el apostolado, ¿no? Y surgen los primeros apóstoles, y según entiendo, esos apóstoles pues van transmitiendo el apostolado a otros apostolados, tomando como ejemplo, ¿verdad?, lo que hicieron los apóstoles con Matías. Pero les acabo de mencionar que Matías no figuró como apóstol, porque no fue llamado por Jesucristo necesariamente. Ahí dice la forma en la que eligieron a Matías. Era un buen hombre, no estamos diciendo que era un pecador y era un hombre indigno, no, simplemente estamos diciendo que el ministerio no se transmite humanamente hablando. El ministerio es un llamado de Jesucristo para servirle a Él en algo que sea específico. Entonces, hermanos, en este sentido, discípulos de Jesucristo son 11. Ahora, o apóstoles de Jesucristo. Ahora, toda la iglesia, en un sentido más sencillo, tenemos un deber apostólico. ¿Cómo es esto? Recuerdan que Jesucristo enseñó, o más bien le dio la instrucción a sus discípulos, que ahora que Él se iba, que Él iba a ascender, que Él los iba a dejar en su ministerio terrenal, dice, ir y predicar este evangelio a toda criatura, empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Enséñenles que guarden las cosas que yo os he mandado. ¿Sí recuerdan esto? Entonces, cuando Él dice ir, le dice a sus apóstoles, pero es una constante que tiene toda la iglesia de anunciar. Entonces, tenemos un mandamiento apostólico en un sentido, no sintiéndonos así como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Eso es imposible, o sea, es incoherente, pero sí entendiendo que como iglesia tenemos un llamado a compartir en la medida del don de Jesucristo en nuestras vidas, en la medida de los dones del Espíritu, a compartir el Evangelio de Jesucristo a toda persona que quiere escuchar de Jesucristo. Entonces, no es necesario, ¿verdad?, tener el título de apóstol para hacer grandes cosas para Dios. Para hacer grandes cosas para Dios necesitamos solamente la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos lógicamente esa
apoyo, ese respaldo de nuestro Señor Jesucristo y vamos a hacer lo que Él quiera. No necesitamos llamarnos apóstoles o que se nos invista como con una espada o dándonos un título de apóstoles o que alguien ore. No, 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 no. Han habido grandes hombres de Dios a lo largo de toda la historia, pastores, evangelistas, traductores de la Biblia, como veíamos en la vez pasada cuando hablamos de Apocalipsis, ¿verdad? Que han servido tremendamente a Dios y nunca se llamaron a sí mismos apóstoles, pero sirvieron grandemente a Dios de una forma muy, 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 muy benéfica para el cristianismo. Entonces, hermanos, yo creo que el título de apóstol se ha manejado indiscriminadamente para justificar el querer tener preeminencia, el querer tener autoridad sobre la iglesia del Señor. Pero eso no está bien. Entonces, es un comentario sobre los apóstoles, ¿no? No es un estudio detallado, pero es un comentario en general sobre el asunto del apostolado. Muy bien. Entonces dice aquí la escritura, Pablo dice apóstol, pero miren, importante lo que dice, no de hombres. Dice, no soy apóstol de hombres, o sea, no soy enviado por hombres. Dice, ni por hombres, ¿sí? Está diciendo el apóstol Pablo, o sea, el apostolado que yo tengo no es para hombres, para servir a los hombres, no es para congraciarme con los hombres, ni me lo ha dado los hombres. Entonces contrasta lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí con lo que hoy se maneja con respecto a los apóstoles modernos, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo dice que él no es apóstol por causa de los hombres, porque los hombres lo eligieron apóstol. El apóstol Pablo dice que es apóstol, miren, dice, apóstol, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Es decir, dice Pablo, yo soy apóstol por Jesucristo. ¿Por qué dice Pablo soy apóstol? Dice, soy apóstol por Jesucristo y por Dios el Padre. O sea, Jesucristo y Dios son los que me han dado ese apostolado. Como ya lo decíamos hace un momento atrás, el apóstol Pablo, él era un perseguidor de la iglesia tremendo, ¿verdad? Los primeros capítulos de Hechos 3, 4, 5 nos hablan de la situación del cristianismo en sus inicios. Y también nos habla de cómo el apóstol Pablo aparece allí, ¿verdad? Al final, como una nota final, cuando ejecutan a Esteban, el primer mártir cristiano. Y si ponían sus túnicas a los pies de un joven llamado Saulo, ¿verdad? Que era su nombre anterior. Entonces, el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, pidió cartas para ir a perseguir cristianos más allá del territorio judío y yendo hacia Damasco. Y entonces, yendo hacia Damasco, le aparece Jesús. Dice, le aparece Jesús y hubo un gran resplandor y lo tiró a tierra. De allí de que muchos piensan que iba en un caballo, ¿no? Pero pues no dice que iba en un caballo, simplemente si estás de pie y algo te derriba a tierra, pues te caíste y no ibas arriba de nada, solamente estabas de pie. Entonces, no necesariamente iba en un caballo y
le dice Jesús, la voz, le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces, queda ciego Saulo, sigue hacia Damasco, a hospedarse porque está ciego. Y allí es enviado un discípulo llamado Ananías, o sea, un cristiano, y ora por él y recupera la vista. Y así se encuentra Saulo, que luego es Pablo, con Jesucristo. Y el Señor lo llama para ser uno de sus apóstoles. Por eso dice luego en otra de sus epístolas, por último, dice, a mí como un abortivo me llamó para ser el más pequeño de los apóstoles. Es decir, él, lejos del sentimiento apostólico que hay hoy en día, de que yo soy un gran apóstol, yo soy un hombre ungido, y cuidado con tocar al ungido de Jehová, ¿verdad? Porque es apóstol de Jesucristo. El apóstol Pablo se sentía un hombre bendecido. Decía yo, por último me eligió Jesús a mí como un aborto, como lo último, como lo peorcito. Me eligió para servirle. Entonces, el apóstol Pablo era consciente de que era una gran misericordia de Jesucristo para su vida, el que lo hubiera elegido para que le sirviera. Amén. Entonces, por eso dice él aquí en la epístola a los Gálatas, es una de las evidencias que hay de que su ministerio no fue impuesto a través de manos, no le oraron los apóstoles, no. Jesucristo mismo lo llamó para ser su apóstol. Vamos a versículo 2. Dice, y a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Es decir, yo les mando un saludo y bendiciones, ¿verdad? Dice, yo y todos los hermanos que están conmigo en el lugar, porque él no estaba en Galacia. Dice, les enviamos un saludo a todos los hermanos que están, a las iglesias que están en Galacia. Es decir, esta carta no está dirigida a una sola iglesia en específico. Esta carta está dirigida a varias iglesias. ¿Sí? Está dirigida a varias iglesias, distribuida en esa región de Galacia. Sigue diciendo el saludo, versículo 3, gracia y paz, es decir, que la buena voluntad y la paz, ¿sí?, pues de nuestro Señor sea sobre vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Dios y Jesucristo les den su buena voluntad, le tengan buen aprecio, le tengan amor, ¿sí?, y les den de su paz. La paz era muy importante en estos tiempos de crisis que estaba viviendo la iglesia. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. Es decir, Jesucristo, está hablando ahora de Jesucristo, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Sí? Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, eso lo entendemos, ¿verdad? Y dice, para librarnos del presente siglo malo. Aquí yo sé que entendemos regularmente que la palabra siglo representa 100 años, un siglo. Pero aquí la palabra siglo va a representar no solamente, o sea, no solo 100 años, sino hablando de la época presente. Es decir, pudiéramos nosotros parafrasear, decir, para librarnos
del presente tiempo presente, para librarnos de los tiempos presentes, que ¿cómo son? Es un tiempo malo, dice. Es un tiempo malo, un tiempo difícil. El apóstol Pablo incluso, después de padecer tanto, decía, yo quisiera estar con el Señor, yo quisiera ir al cielo. Dice, pero tengo que estar aquí para ser instrumento de Dios para la vida de la iglesia. Pero su deseo era estar en la iglesia porque, digo, en el cielo, porque en este mundo hay muchas, muchas aflicciones. Y él había padecido muchísimo. Dice, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere librar a sus hijos de los tiempos malos de esta vida. Esa es la voluntad del Padre. ¿Sí? Es la voluntad del Padre. Y concluye con una alabanza en versículo 5. Dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? O sea, a nuestro Dios sea la gloria. ¿Sí? Por los siglos de los siglos. O sea, para siempre sea la gloria a nuestro Señor. Y que así sea. Amén. Entonces, hermanos, en esta pequeña introducción a la epístola a los Gálatas, hemos visto la importancia del apostolado, ¿verdad? Que no es el apostolado. Puede ser que haya hermanos que no se llaman a sí mismos apóstoles y que hagan una función muy similar al apostolado, no como los teleapóstoles, que solo buscan sobresalir humanamente, que solamente buscan reconocimiento, estatus dentro del cristianismo. No. Los verdaderos apóstoles eran gente humilde, sencilla, que servían a los hermanos, que cuando tuvieron alguna necesidad, como vamos a ver, de defender su apostolado, fue no a causa de los hermanos, sino a causa de aquellos que estaban haciendo algo que no correspondía a lo correcto. También vimos, ¿verdad?, que el apostolado no se hereda, sino que es un llamamiento. Es un llamamiento al apostolado, ¿verdad? Y que de los televangelistas que vemos, pues la verdad no tienen nada de apóstoles. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a concluir con nuestro estudio bíblico, introduciéndonos a la epístola enviada a las iglesias que estaban dispersas en el reino de Galacia. Amén. Vamos a orar en esta hora para dar gracias al Señor. Si hay alguna necesidad, vamos a orar por ella en este momento, para que el Señor tenga misericordia de usted y en su hogar y que le ayude en su necesidad. Dios de los cielos, en esta hermosa hora, Señor, después de haber meditado en tu palabra, sabemos, Señor, que en estos tiempos son tiempos malos, como dice la Escritura, este siglo, esta vida es muy difícil. Solamente lo bueno que tenemos es lo que viene de ti, Señor. Es lo único que nos puede ayudar y alentar. Que esa petición del apóstol Pablo para la iglesia de Galacia se traslade también a nuestras vidas. Que tu buena voluntad, Señor, se derrame sobre cada uno de nosotros. Y tu paz sea abundante también en la vida de tu iglesia. Dios de los cielos, estamos en tus manos. Ayúdanos, Padre, a madurar y a crecer en tu palabra. Ayuda a tu iglesia, Señor. Todo
Si hay algún hijo tuyo, alguna de tus hijas, Señor, o alguien que todavía no conoce de ti, pero que ha escuchado esta enseñanza y tiene una necesidad en su vida, en su hogar, en su cuerpo, en su familia, no lo sé. Te pido, Señor, que tú escuches su necesidad, su petición, y que tú le respondas, que tú bendigas su vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Suple toda necesidad física o espiritual o emocional de cada vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que tu palabra, Dios de los cielos, quede grabada en nuestra mente, atesorada en nuestros corazones, y que llevemos a la práctica aquellas cosas que debemos practicar día a día. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima enseñanza. Recuerden que el estudio a los Gálatas será entre semana. Puede ser el video miércoles o jueves. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.